Unidad 4. Procesos industriales de plásticos térmicos, compuestos y termofraguantes y materiales cerámicos. Procesos de ensamble. Funciones. Básica. Montaje. Es unir dos o más partes para formar un conjunto. La unión se puede formar por soldadura de arco, gas, blanda, dura o con sujetadores mecánicos o adhesivos. Existen varios tipos de ensambles, como permanente. Se unen con soldaduras eléctrica o de gas, blanda o dura. La soldadura se efectúa con cabos de presión o ambos. El calor proporciona de ciertos efectos sobre las partes unidas. Semipermanente. Asegura dos o más piezas en unión y pueden desarmarse fácilmente. La sujetación puede ser con tornillos, remaches, pasadores, cuñas y uniones por ajuste. Se usan remachado, ajustes a presión y encajes de expansión. Los tornillos y pernos son sujetados con rocas externas. No permanentes. Los efectuados con otros sujetadores mecánicos no son permanentes. Los mecánicos son los más costosos. Soldadura. Proceso de unión de materiales en la cual se funde la superficie de contacto de dos. Es un proceso seminuevo, proporciona unión permanente, es fuerte y económica. Se pueden usar otros procesos para algunos tipos de uniones, pero la soldadura es la más común. Tipos de soldaduras. De filete. Para rellenar los bordes de placas creadas mediante uniones de esquinas sobrepuestas en T. Con bisel o ranura. Requieren que se moldee las orillas de las partes con un bisel para facilitar la penetración. Las formas de bisel incluyen un cuadrado en un lado de bisel, en B, en U y en J. Con insertos y ranudaras. Para unir placas planas usando uno o más huecos o ranuras en la parte superior. Después serán rellenados con el metal de aporte. De puntos y engargoladas. Usados por uniones sobrepuestas, soldaduras de puntos en la superficie de dos chapas o placas. Se usarán más estrechamente con las soldaduras por resistencia. En flancos y en superficie. En flancos se hace en los bordes de dos o más, por lo general, láminas metálicas o placas delgadas donde al menos una de las partes está en flanco. De superficie. No se usan en unir partes, sino para depositar metal relleno sobre la superficie. Es aumentar el grosor. Tipos de plásticos. Los termoplásticos son plásticos que al ser calentados se ablandan, se pueden moldear y al enfriarse se endurecen de nuevo. Pueden fundirse y solidificarse tantas veces como se desee. Suelen ser plásticos flexibles. Los termoestables. Son plásticos que al calentarlos por primera vez se ablandan y se les puede dar forma bajo presión, pero si se vuelven a calentar se degradan. Una vez que se le da la forma, proceso conformado, no se puede volver a fundir, se carbonizan. Pueden ser rígidos, semirrígidos o flexibles. Termoplásticos. Polietileno. Se obtiene a bajas presiones a temperaturas bajas en presencia de un catalizador organometálico. Su dureza y rigidez son mayores a las del PEBD. Su aspecto varía según el grado y el grosor. Es impermeable, no es tóxico. Polipropileno. Resisten muy bien los productos corrosivos. Se emplea en la fabricación de estuches, tuberías para fluidos calientes, jeringuillas, carcasas para baterías de automóviles, electrodomésticos, muebles como pueden ser sillas y juguetes y envases. Otra de sus propiedades es la de formar hilos resistentes aptos para la fabricación de cuerdas, zafras y redes de pesca. Poliestireno. Se usan para fabricar envases, tapaderas de bisutería, componentes electrónicos y otros elementos que precisan una gran ligereza, muebles de jardín, mobiliario de terrazas de bares, etc. También se emplea en las instalaciones de calefacción. Policloruro de vinilo. El PVC es una presentación más rígida. Se emplea para fabricar tuberías de agua, tubos aislantes de protección, canalones, revestimientos exteriores, ventanas, puertas, escaparates, conducciones y cajas de instalaciones eléctricas. Termoestables. Baquelita, utilizada en la fabricación de accesorios electrónicos, interruptores, enchufes, etc.
Resinas de poliéster. Se emplean en objetos de gran tamaño, como piscinas prefabricadas, embarcaciones, parachoques de vehículos, etc. Melamina. Utilizado para fabricar encímeras y vajillas de plástico por su resistencia a los golpes. Materias primas. Se conoce como materias primas a la materia extraída de la naturaleza y que se transforma para elaborar materiales que más tarde se convierten en bienes de consumo. Compuestos termofaguantes, fenólicas, poliestirenos, polietileno y propilenos. Son conformados mediante el calor y con o sin presión, resultando en un producto que es permanentemente duro. El calor ablanda primero la materia, pero al añadirle más calor o sustancias químicas especiales, se endurecen por un cambio químico conocido como polimerización y no pueden ser reblandecidos. Celulosa, poliestirenos, polietilenos y propilenos. La celulosa. La celulosa es una fibra vegetal que conforma las paredes celulosas de los árboles. La estructura química de la celulosa está conformada por uniones de moléculas de glucosa. Los árboles constituyen la principal fuente de fibras naturales, más del 90% de la producción de celulosa. Poliestireno. Es un plástico económico y resistente. Se obtiene de un proceso llamado polimerización. El número 6 y las siglas PS indican que se trata de un poliestireno. En general posee elasticidad, buena resistencia mecánica, térmica y eléctrica. Polietileno. Es una de las materias plásticas más conocidas. Es un polímero más simple y más barato. Se obtiene de la polimerización del etileno. Polipropileno. Polímero versátil. Cumple doble tarea. Plástico y fibra. Como plástico se usa para envases, para alimentos, capaces de lavarse en una lavavajilla. Materiales cerámicos. Los materiales cerámicos se dividen en dos, en cristalinos, que son los cerámicos, y los no cristalinos, que son los vidrios. Los cristalinos se dividen en monocristalinos y policristalinos. Los cerámicos cristalinos se dividen en óxido de silicio, óxidos de silicatos y sin óxidos. Materiales cerámicos tradicionales. Los materiales inorgánicos y los no metálicos son óxidos de nitruro, boratos, carburos, silicatos y sulfuros, compuestos de intermetales, fosfatos, amoniuros y arseniuros. Las propiedades presentes después de un tratamiento térmico tienen que ser horneado a altas temperaturas. Tipos de materiales cerámicos. Los materiales cerámicos se dividen en los siguientes: vidrios, arcillas, refractarios, abrasivos, cementos, cerámicas avanzadas. Los vidrios se dividen en dos: vidrios y vidrios cerámicos. Las arcillas en arcillas estructural y porcelanas. Y por último, los refractarios en porcelanas para ondeado, sílica, básicos y especiales. Las propiedades de los materiales cerámicos es que son muy resistentes al calor, la corrosión y el desgaste. No se forman fácilmente cuando se someten a esfuerzos y son menos densos que algunos metales empleados en aplicación de altas temperaturas. A continuación, unas imágenes acerca de una práctica del tema termofraguantes, en donde practicamos adoquines de cemento y los colocamos en una de las áreas del Tecnológico de La Laguna. Esta práctica fue supervisada y hecha por la doctora Adela Mendoza. When we're wasted, it makes it easier to fake. The only time we really talk is when I